Bienvenidos, en este video vamos a revisar el software Synchet Peak Optimizer desarrollado por la empresa Mining Math. Mining Math Associates fue creada en el año 2010 por un grupo de profesionales independientes del sector minero. El objetivo de la empresa es reunir en una única estructura profesionales con diferentes formaciones, competencias y niveles de experiencia. En la página web de Mining Math se encuentran dos productos relacionados a la planificación de minas. Uno de ellos es el Synchet Pit Optimizer, que se utiliza para el cálculo de la fosa final óptima de excavación. Y la otra es el DBS Synchet, que es el planificador directo de bloques. En este video vamos a revisar el Synchet Pit Optimizer. ¿Qué es el Synchet Pit Optimizer? Es un software para determinar la fosa final de excavación óptima o pit limit que maximiza el valor económico. Tiene la ventaja que se puede definir el ancho mínimo del fondo de la fosa. Adicionalmente, la superficie obtenida de la fosa final de excavación es más precisa, ya que respeta las restricciones de ángulo de talud indicadas por el usuario. ¿Cuál es el costo de esta innovación tecnológica? El Synchet Pit Optimizer es un software gratuito con soporte gratuito desarrollado por la empresa brasileña Mining Math. ¿Cómo Synchet Pit Optimizer realiza la optimización del pit? Se importa el modelo de bloques. Allí se indican los índices de los bloques, la ley y los posibles valores económicos de cada bloque. El software decide si el bloque será minado y procesado, será minado y enviado a escombro o simplemente no será minado. La superficie resultante respeta el ángulo de talud y el ancho mínimo definido por el usuario. La mayoría de los software comerciales de planificación de minas utilizan bien el algoritmo Lerch-Grossman o el algoritmo de flujo máximo o MaxFlow. Este último se ejecuta más rápidamente que el Lerch-Grossman, pero ninguno de los dos algoritmos tiene la flexibilidad de incluir restricciones como ancho mínimo de fosa y opciones de mezcla o blending. Synchet Peak Optimizer utiliza algoritmos de programación entera mixta y heurísticas propias para definir la fosa final de excavación óptima, permitiendo la opción de definir el radio mínimo de la fosa. Instalación de Synchet Pit Optimizer. Usted puede solicitar la licencia gratuita de Synchet Pit Optimizer. Simplemente visite la página de Mining Math e indique su correo electrónico. Usted va a recibir email o correo electrónico con el enlace para descargar el software Synchet Pit Optimizer y la clave para activarla. El software Synchet Pit Optimizer se ejecuta bajo sistema operativo Windows 7 o superior en la plataforma de 64 bits. Se recomienda 8 GB de RAM. La versión beta del software se ejecuta como plugin dentro del software SGENS. La instalación es muy sencilla. Una vez que usted recibe el enlace para descargar el software, simplemente hace la instalación directa presionando las diferentes opciones que le indica el menú de instalación. Una vez que termine con la instalación del software, necesita activar la licencia. Para ello, en el mismo correo electrónico donde recibió el enlace para descargar el software, se le va a indicar cuál clave debe introducir dentro del menú de activación de licencia. En este video vamos a utilizar el Synchet Peak Optimizer versión beta 0.9.9.4. Valoración económica del bloque. El modelo de bloque se encuentra en archivo ASCII. Allí se indica los índices de los bloques, la ley y los posibles valores económicos del bloque, si es procesado o enviado a escombro. Es importante tener claro el origen del sistema de bloque según el software Synchet Peak Optimizer, el cual se indica en la figura. Esto corresponde al bloque inferior izquierdo dentro del conjunto del modelo de bloques. Entonces cada bloque tiene asociado su ubicación espacial, el cual se indica a través de los índices del bloque. Tiene una o más leyes asociadas. También dentro del archivo ASCII se puede indicar la densidad y detalles sobre el ángulo del talud dependiendo a un código que se le asigne al bloque. Y lo más importante, cada bloque debe tener dos valores económicos. Uno si se considera que es mena y otro si se considera que es escombro. El software Synchet Peak Optimizer va a decidir en base a la mejor oportunidad económica el destino de cada bloque. No es necesario que el usuario haga cálculos relacionados al tener corte o cutoff.
El software tiene el algoritmo que va a tomar la mejor decisión si procesa el bloque y lo envía a Mena, si mina el bloque, lo envía a escombro o simplemente deja el bloque en el sitio. Disponemos dentro de la hoja electrónica de cálculo del modelo de bloques Marvin. Allí tenemos información del índice de bloque en X, índice del bloque en Y e índice del bloque en Z. Tenemos que para cada bloque un valor de cobre en porcentaje y un valor de oro en partes por millón o gramos por tonelada. También se indica la densidad de cada bloque. Vamos a proceder a calcular el valor económico del bloque. Son dos valores económicos. Uno, si el bloque fuese enviado a proceso y minado, o si el bloque fuese enviado a escombro. Entonces hay una serie de costos asociados al bloque que se envía al proceso y al bloque que se envía a escombro. Dentro de la tabla vemos factores de recuperación, precio de venta, costo de procesamiento, costo minado y dimensiones del bloque. Vamos a proceder ahora a calcular el valor económico para cada bloque. Dentro de la nota tenemos que el bloque tiene unas dimensiones en X de 30, dimensiones en Y en 30 y unas dimensiones en Z en 30. El volumen de cada bloque es 27.000 metros cúbicos. El peso de cada bloque es simplemente el volumen por la densidad. El contenido de cobre de cada bloque es el peso del bloque multiplicado por la ley del cobre dividido entre 100. El peso o contenido de oro de cada bloque es simplemente el peso o tonelaje del bloque multiplicado por la ley de oro del bloque. Y el valor económico es el que se indica en la fórmula, donde se relaciona el contenido de cobre por el factor de recuperación y la diferencia entre el precio de venta y costo de venta. Igualmente se hace lo mismo para oro, donde se indica el contenido de oro, factor de recuperación y la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta. A todo eso se le resta el costo de minado y procesado. Esto lo que corresponde al bloque si fuese enviado a proceso. Eso se va a indicar dentro de esta columna. También vamos a hacer el cálculo si el bloque fuese considerado escombro. Para ello tenemos el volumen del bloque y los costos asociados a extraer el bloque. Para el caso de escombro sería simplemente el peso del bloque por el costo de mina. Eso se indica dentro de la columna de valor económico de escombro. Entonces para cada bloque va a haber dos valores. Uno relacionado si el bloque fuese considerado mena y se envía a proceso, y otro si el bloque es considerado escombro y se envía a la escombrera. Entonces el software va a decidir el mejor destino de cada uno de los bloques en base a los valores económicos. Tenemos entonces el cobre en porcentaje y el oro en parte por millón o gramos por tonelada. Tenemos el factor recuperación, el precio de venta, en el caso del cobre es dólares por tonelada, el costo de venta dólares por tonelada. Tenemos el costo de procesamiento en dólares por tonelada y el costo minado en dólares por tonelada. Para el caso del oro, tenemos el factor de recuperación, el precio de venta en dólares por gramos y el costo de venta en dólares por gramos. La tasa de descuento para el caso del software Peak Optimizer no se utiliza. Vamos a multiplicar el volumen por la densidad, por el contenido de cobre entre 100. A eso lo multiplicamos por la recuperación del cobre y por la diferencia del precio de venta y el costo de venta. Ya hemos definido el aporte económico del bloque con lo que respecta a cobre. Vamos a hacer lo mismo para el oro. Nuevamente el volumen del bloque multiplicado por la densidad del bloque en la celda F2 por la ley del oro multiplicado por el factor de recuperación del oro y por la diferencia del precio de venta y del costo de venta. A todo eso vamos a restarle entonces el costo de minado y procesamiento. Esto es el volumen del bloque por la densidad del bloque por la suma del costo de procesamiento más el costo minado. De esta manera tenemos el valor del bloque si se envía a proceso. Como la ley de cobre y la ley de oro es cero, entonces ese bloque no da ningún valor económico positivo. Es importante entonces asegurar que las celdas K y L se mantengan fijas, de manera que cuando se copie la fórmula hacia abajo no haga ningún cambio. Vamos a hacer el cálculo relacionado al bloque si se enviase directamente a escombro. Simplemente el volumen del bloque
por la densidad de bloque multiplicado por el costo de minado. Es importante que esto sea un valor negativo. Entonces sería de esta manera. Igualmente, lo que corresponde a las celdas K, vamos a marcarla como fija. Tenemos el valor económico si fuese enviado a proceso y el valor económico si fuese enviado a escombro. De esta manera definimos entonces para cada uno de los bloques sus dos valores, si es enviado a proceso o es enviado a escombro. Una vez realizado el cálculo, vamos a proceder a copiar la información correspondiente al índice del bloque en X, Y y Z, la ley de cobre, la ley de oro, la densidad y los valores económicos del proceso y de escombro. Seleccionamos todo y copiamos. Vamos a crear una nueva hoja electrónica de cálculo. Vamos a pegar con valor. Y vamos a proceder a guardar estos datos en un archivo separado por coma, un archivo CSV. Para ello vamos a archivo, guardar como, indicamos la ruta y seleccionamos entonces la opción de delimitado por comas. Vamos a indicar el nombre de Marvin modelo y guardamos. Ya tenemos la información, un archivo en ASCII y podemos proceder a cargarlo dentro del software Peak Optimizer. Proceda a abrir el archivo que generó separado por coma con un editor de texto, puede ser el Notepad, y verifique que el separador de los campos sea coma. En mi caso, tengo separador de lista, punto y coma, y en el momento en que Excel guardó el archivo de CSV, que es un archivo separado por coma, realmente colocó punto y coma por la configuración de separador de lista, punto y coma. De esta manera, el software Synchet Peak Optimizer no va a poder importar este archivo ASCII porque el separador de los campos debe ser coma. La solución es configure su panel de control que el separador de listas sea coma o simplemente haga el reemplazo dentro del Notepad o cualquier editor de texto del punto y coma por coma. Ya se hizo el reemplazo, separadores decimales punto y los campos están separados por coma. Vamos a guardar y vamos a llamar entonces al software Synchet Peak Optimizer. Maximizamos y vamos a activar la opción de Mining Math. Allí se encuentra el Synchet Peak Optimizer y para ejecutarlo tenemos que presionar el botón correr algoritmo. Lo ejecutamos y aparece esta ventana. El primer paso es importar el modelo. Presionamos este botón y ubicamos dentro del directorio donde se encuentra el archivo separado por coma. Seleccionamos y presionamos el botón Next. En esta ventana se indica el nombre del modelo, en cuál carpeta se encuentra guardado, el nombre del escenario y la carpeta del escenario. Si no hay ningún cambio, presionamos el botón Next. Ya leyó el archivo separado por coma. Los índices en X tiene como valor mínimo 1 y valor máximo 61. En y en Z, tal cual como lo indica el reporte. Indica los valores mínimos y máximos para las leyes de cobre y oro y para los valores de densidad. Igualmente indica los valores económicos, proceso mínimo y máximo, y los valores económicos de escombro mínimo y máximo. Presionamos el botón Next. Hay que indicar cuál corresponde a los índices en X, en Y y en Z. Se nos paramos sobre I de X y aseguramos que sea activado I de X. Igualmente nos paramos I de Y e I de Z y verifiquemos que esté la secuencia acorde a los índices del bloque. Luego tenemos el elemento cobre y el elemento oro. El elemento oro es el elemento principal. Vamos a indicarlo como grado. Luego tenemos la densidad, el cual se cargó como densidad, y tenemos el valor económico de proceso. Es importante que tenga definido como valor económico
Y tenemos el valor económico de escombro. Igualmente es importante que esté definido como valor económico. También permite la opción de incorporar un campo para indicar el ángulo de la fosa final. Si ese campo existe, usted indica que corresponde a la pendiente. Presionamos el botón siguiente. Tenemos entonces la cantidad de bloques en X, Y y Z. Las dimensiones de bloque es 30 metros en X, 30 metros en Y y 30 metros en Z. El origen del sistema de bloque es 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. El grado es oro y las unidades seleccionamos partes por millón o gramos por tonelada, que son equivalentes. Presionamos la opción de ver el modelo. Aquí estamos viendo el elemento oro dentro del software SGEMS. Podemos hacer algunos cálculos estadísticos rápidos. Podemos calcular el histograma. Dentro del histograma podemos hacer cambios de los bins o la cantidad de intervalos de clase. Podemos ver también el valor de la frecuencia acumulada y un resumen de la estadística descriptiva elemento oro, el cual indica que son 6.574 datos con los valores de promedio, varianza y los valores mínimos, máximos y los cuartiles que se indican en el reporte. Este histograma se puede guardar como imagen presionando este botón salvar como imagen. Ahí se va a indicar cuál es el nombre del archivo de formato PNG con el cual se va a guardar el histograma. Vamos a salir. Se puede también realizar un gráfico de dispersión o scatter plot. Ahí se indica el objeto y los elementos. Sería oro como grado en el eje de las X y para el eje de la Y seleccionamos cobre. Tenemos el gráfico o nube de dispersión. Puede indicar la línea de mejor ajuste y los estadísticos relacionados a la línea de mejor ajuste. Igualmente puede salvar este gráfico como imagen con el botón salvar como imagen. Vamos a cerrar. Puede cambiar el fondo con este botón. Cambia el fondo de negro a blanco. Puede indicar con este botón lo que corresponde a las coordenadas y con el clic izquierdo del ratón puede hacer cambios del ángulo de vista y con el clic derecho del ratón inmovilizando puede hacer zoom para alejar o acercar el objeto. Puede también hacer una vista en planta, eso se hace a través de este botón. Vemos entonces una vista norte-este, con este botón vemos una vista elevación este y con este botón cambiamos a una vista elevación norte. También se puede hacer mediciones directas con este botón, donde puede indicar los dos puntos. Vamos a cambiar a una vista en planta y puede hacer mediciones directas de las distancias de dos puntos. Vamos a regresar al módulo de Synchet Peak Optimizer presionando el botón correr algoritmo. Presionamos el escenario que estamos corriendo y presionamos el botón para ver más. Tenemos lo que corresponde al oro, que es el elemento principal, la unidad es parte por millón, la densidad corresponde al campo densidad en toneladas por metros cúbicos y los valores económicos en dólares, tanto para el proceso como para el escombro. Presionamos el botón abrir para continuar con la configuración. Dentro de los datos generales podemos indicar la densidad. La densidad se indica dentro de un campo, pero puede indicar un valor por defecto. Puede ser 2.75. Por defecto, él va a leer dentro del campo densidad el valor de densidad del bloque. Eso se especificó cuando importamos el archivo ASCII. No importamos ningún campo relacionado al ángulo del talud. Vamos a colocar un ángulo general. Vamos a indicar, por ejemplo, 45 grados para efecto del ejercicio. Todo esto corresponde a la opción del Pit Optimizer. Presionamos la opción de destinos. Dentro de destino tenemos que indicar un proceso y una parte de escombro. Vamos a añadir un proceso. Lo que corresponde a proceso sería el factor de recuperación, que para el factor de oro es 0.60 y el valor económico corresponde al campo valor económico de proceso. Vamos a presionar el botón añadir lo que corresponde a escombro. Sería el factor de recuperación 0 y el valor económico de escombro. De esta manera indicamos un proceso y un escombro. Vamos a activar la opción de restricciones.
Dentro de restricciones, como estamos utilizando el Pit Optimizer, solamente permite la opción de indicar el ancho de la fosa mínima. Esto se refiere al espacio operativo que se va a crear cuando el Pit Optimizer defina la fosa final de excavación. En este caso, vamos a indicar un valor de 100 metros. Eso significa que la fosa va a tener un ancho operativo mínimo de 100 metros. Presionamos el botón de vista general. Aquí vemos la configuración general y se puede hacer algún cambio. Tenemos la densidad promedio, pero realmente él va a leer la densidad del campo de densidad. En la pendiente del ángulo de la fosa tenemos un proceso o un escombro. El ancho mínimo de operación de la fosa es de 100 metros. Vamos a salvar, presionamos OK, presionamos que sí y vamos a proceder a ejecutar el algoritmo. El software genera un reporte en Excel. Ahí se indica la cantidad que va a proceso, en este caso son 304.2 millones de toneladas. La ley promedio de esa cantidad de mineral que va a proceso es 0.54 partes por millón, con el contenido de oro que se indica en el reporte. Lo que corresponde a escombro que es necesario remover para poder acceder a aquellos bloques que dan valor económico positivo corresponde a 203.1 millones de toneladas, un grado promedio de oro de 0.04. El flujo de caja de contado es de 1.410.8 millones de dólares. Hay que aclarar que en el caso del Synchet Peak Optimizer no es necesario definir un cutoff, a diferencia del Edge-Grossman, en donde el algoritmo requiere que se indique un cutoff para poder discriminar cuáles son los bloques que van a MENA y cuáles son los bloques que van a escombro. En el algoritmo de Synchet Peak Optimizer eso no es necesario. El propio software define el mejor destino del bloque con el fin de maximizar el flujo de caja descontado. Entonces él va a definir aquellos bloques que van a proceso de manera que el monto del flujo de caja descontado sea el máximo posible. Vamos a cerrar el reporte en Excel y vamos a evaluar el PIT que generó el software. Vemos el PIT de diferentes ángulos. Podemos cargar también lo que corresponde a la topografía. Vamos a cambiar el fondo. Vamos a activar la topografía. Tenemos entonces los puntos que refieren a la topografía del modelo. Y podemos también mostrar lo que corresponde al PIT final, representado a través de estos puntos. También podemos ocultar los bloques presionando este botón para desactivar los bloques. Y estamos viendo solamente el PIT final. Entonces, en resumen, este objeto permite ver los bloques según el destino. Tiene dos coloraciones en base al destino. Esto permite ver la topografía original. En este momento no está activo. Y este objeto permite ver el PIT final, el cual se encuentra activo. Si desactivamos el PIT final y activamos la topografía y activamos el modelo de bloques, tenemos entonces esta vista en particular. Estamos viendo en azul los bloques que corresponden a MENA dentro del PIT final y en rojo los bloques que corresponden a escombro, el cual se reportó dentro de la hoja electrónica de cálculo. En ese reporte tenemos que dentro del proceso son 304.2 millones de toneladas que corresponden a los bloques azules y dentro de escombro son 203.1 millones de toneladas que corresponde a los bloques que están en rojo. Al revisar la carpeta donde se encuentra el archivo separado por coma, el cual se importó dentro del Pit Optimizer, vemos que se creó una carpeta llamada Mapping Modelo. Vamos a ingresar y se crearon entonces la carpeta escenario 1 y otra carpeta llamada View Model. Vamos a entrar a escenario 1. Aquí tenemos los siguientes archivos. Tenemos lo que corresponde a los bloques minados, que este
archivo en particular, que es un archivo separado por comas, se puede importar dentro del otro software de planificación de minas para poder visualizar aquellos bloques que forman parte del pit final. Tenemos la topografía original y tenemos lo que corresponde al pit limit. Lo que estamos viendo actualmente dentro del pit optimizer corresponde a la topografía. Estos puntos que se encuentran dentro del panel de visualización corresponde entonces al archivo de topografía. Vamos a desactivar topografía, vamos a activar lo que corresponde a el pit final, y estos puntos que se ven a través de la visualización de SGEMS corresponde entonces a el archivo de Ultimate Pit Surface. Esto está en formato XYZ. Y finalmente vamos a revisar el archivo MindBlocks. Este archivo en particular es un archivo separado por comas, donde se indica el índice del bloque en XYZ, la coordenada del centro del bloque, y un valor que indica si el bloque es minado, 1 si es minado. Y luego tenemos el campo de destino, el cual se indica en 1 si es proceso y 2 si es escombro. Tenemos el grado de, en este caso, oro en partes por millón. Tenemos el valor económico, luego la densidad o gravedad específica, la pendiente y el elemento cobre. Todo esto se encuentra dentro de este archivo. Este archivo en particular puede ser importado en cualquier software. En este caso vamos a importarlo dentro del software RECMIN. Procedemos a llamar al módulo yacimientos de RECMIN. Seleccionamos el proyecto, que es el proyecto Marvin, y vamos a importar el archivo separado por comas. Seleccionamos el archivo. Dentro de esta ruta se encuentra el archivo que queremos importar. Lo seleccionamos e indicamos la base de datos. Vamos a importar lo que corresponde a los índices del bloque. Vamos a saltar las coordenadas del bloque. Vamos a cargar el campo minado. Vamos a cargar el destino del bloque. Vamos a saltar lo que es el grado. Vamos a cargar el valor. Vamos a saltar la densidad específica, la pendiente y el cobre. Chequeamos. E importamos. Llamamos módulo de dibujo. Dentro de bloques, abrimos la base de datos de bloques y seleccionamos aquellos bloques que son minados. Son 8177 bloques. Abrimos. Vamos a colorear en base al destino. Y estamos visualizando el pit final que se desarrolló con el Synchet Peak Optimizer dentro de RECMIN. Y dentro de RECMIN podemos calcular lo que corresponde a los bloques que van al destino 1, el cual se definió dentro del proceso como MENA, y destino 2, el cual es SCOP. Vamos a definir lo que corresponde a MENA. Allí corresponde a 4276 bloques. Entonces los bloques que van al destino 1, que es MENA, corresponde a 4276 bloques. Eso representa 304.234.000 toneladas, una ley promedio de oro de 0.543. Aquellos bloques con destino 2 son los bloques que van para escombro y corresponde a 3.901 bloques, y eso representa 203.127.400 toneladas, la ley promedio de 0.039 parte por millón de oro. Y esto corresponde a los bloques que fueron calculados
a través del PIT utilizando el PIT Optimizer e importados dentro de RecMin. De esta manera hemos visto el uso del software Synchet PIT Optimizer desarrollado por la empresa MiningMath y la forma en que se puede exportar los datos a otro software de planificación. En este caso utilizamos RecMin. Muchas gracias por su atención.